Crece el distanciamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. El nuevo round se originó tras una entrevista en la que el jefe de Estado habló del fallo del Tribunal de La Haya contra Colombia y del general Santoyo, quien fue condenado en Estados Unidos. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. También tenemos en vivo, por supuesto, ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, al expresidente Uribe. Señor expresidente, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Caracol, y muy buenas tardes, televidentes. En segundos vamos a estar con usted, pero antes les vamos a mostrar cómo se originó este nuevo choque. Luis Eduardo Maldonado ha estado detrás de esta noticia y nos tiene todos los detalles de la entrevista que concedió el presidente Juan Manuel Santos al programa Hora 20 de Caracol Radio. Buenas tardes, Luis Eduardo. ¿Qué dijo el mandatario? Varias cosas. Entrevista que comenzó a las 7:30 anoche, donde el presidente habló de que el presidente Uribe quería nombrar en un alto cargo en el Gaula, concretamente a su jefe de seguridad, y que en esa época el general Naranjo y el propio Juan Manuel Santos se negaron a hacerlo. Habló de responsables. Dice que el gobierno Santos no es responsable del fallo que le quitó a Colombia mucho más territorial para entregárselo a Nicaragua y que hay que mirar gobiernos anteriores. Incluso dice que hay que levantar las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para mirar responsables. Y señala además que él no busca pelea, que la pelea la busca el expresidente Uribe. La polémica comenzó cuando el presidente Juan Manuel Santos, en el programa Hora 20 de Caracol Radio, aseguró que el entonces presidente Álvaro Uribe quiso nombrar al general Mauricio Santoyo en un alto cargo. Que él fuera el jefe o del Gaula o de la DIPOL, alguno de los dos, no me acuerdo. El general Naranjo llegó, yo era ministro, me dijo, ¿cómo le parece esto? Yo estoy en desacuerdo. Yo le dije, yo también estoy en desacuerdo. Si el expresidente Uribe le hace la recomendación de Santoyo al general Naranjo, sí, y el general Naranjo se lo consulta a usted. Y los dos dijimos no. En Twitter, el expresidente Uribe respondió: Hora 20, presidente Santos es un canalla y redomado mentiroso. Y además cuestionó a Santos como su ministro de Defensa. Si presidente Santos sabía que Santoyo era turbio, ¿por qué lo candidatizó para ascenso general? Y nunca propuso removerlo y denunciarlo. El presidente Santos también habló de los responsables de la pérdida de mar territorial que fue entregado a Nicaragua. Si algunos insisten en culpar a este gobierno, pues lo mejor para Colombia es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema de San Andrés. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en que esas actas sean reveladas? Voy a pedirle porque creo que los colombianos deben conocer quiénes fueron los responsables. Y vino la respuesta de Álvaro Uribe. Presidente Santos mintió porque en las audiencias públicas sí habría podido cambiar la línea de defensa de San Andrés si la consideraba equivocada. Presidente Santos no se atreve a rechazar fallos de despojo de San Andrés por temor al terrorismo FARC y sus aliados, por eso busca cortinas de humo. Los trinos del expresidente contra el presidente Santos siguen. Gobierno Santos derrochón en esas casas presidenciales, fiestas, viajes, comitivas, siempre busca cortinas de humo. El presidente Juan Manuel Santos dijo que seguirá manteniendo silencio frente a los ataques de Uribe. Yo he estado dispuesto a mejorar esas relaciones, no inicié esta pelea, creo que ha sido inconveniente para el país, he querido evitarla, por eso mi mantra de no pelear con Uribe. Este capítulo del enfrentamiento Santos-Uribe es de los más fuertes desde su distanciamiento, ya que nunca el expresidente había utilizado términos tan fuertes. Pero seguramente es otro capítulo más de esta pelea, porque el enfrentamiento está casado. Muy bien, Luis Eduardo, gracias. Más adelante vamos con Vanessa de la Torre. Ya tenemos desde Río Negro, Antioquia, al expresidente Álvaro Uribe. Bienvenido de nuevo, señor expresidente. Quiero preguntarle por uno de los temas de esta entrevista. El fallo de La Haya se sumó a las discordias con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo interpreta usted la posición del primer mandatario de buscar el camino para que las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se hagan públicas? Esto, dice el presidente Santos, con el fin de dar claridad sobre las responsabilidades en la pérdida de mar frente a Nicaragua. Tres temas: San Andrés, el fallo de despojo, el tema del presidente Santos y el general Santoyo y el tema de las acusaciones de paramilitarismo en mi contra, que aquí hay un documento. Primer tema, San Andrés. El presidente indujo a la canciller a mentir. Ella dijo que yo estaba en desacuerdo con el actual gobierno, que porque el actual gobierno no había hecho lobby en La Haya. Jamás he dicho eso. Le ruego leer mi documento que entregué a la Cámara de Representantes, cuando no me permitieron leerlo allí. Un documento histórico, juicioso, serio sobre San Andrés. En el numeral 7º digo, ningún gobierno fue responsable. El responsable es el fallo de La Haya, un fallo inconsistente, injurídico, con un absurdo criterio de equidad. El presidente Santos y la canciller dicen
que ellos ya no podían hacer nada cuando llegaron al gobierno. A ellos les tocó manejar las audiencias públicas, el periodo de audiencias públicas. Y el reglamento de la Corte en ninguna parte prohíbe que cambien la línea de defensa. Si a ellos les parecía mal la línea de defensa que traía nuestro gobierno, debieron cambiarla. Y he explicado muy claramente por qué para nuestro gobierno ya era tarde, improcedente retirar a Colombia del Pacto de Bogotá. Aquí lo que hay que hacer es, en favor de que el país se mantenga integrado a futuro, en favor de la integración con todos los compatriotas colombianos de San Andrés, rechazar el fallo y no poner cortinas de humo. Claro. Señor expresidente, el caso del general Santoyo, su ex jefe de seguridad condenado en los Estados Unidos por la tenebrosa alianza con grupos paramilitares, ¿es una piedra definitivamente en el zapato de su relación con el presidente? Él ha dicho que usted inclusive quiso o pidió que se le nombrara en un alto cargo de la policía. ¿Es verdad? Esta mañana produje un comunicado muy respetuoso donde digo el general Oscar Naranjo y el caso del general Santoyo. Cuando el general Oscar Naranjo era comandante de la policía, siempre respeté sus decisiones en materia de movimientos de personal en la policía. Segundo, nunca intenté a través de comandantes de policía o de fuerzas militares hacer nombramientos que dejaran por fuera a los ministros de defensa, al ministro Santos o a los otros ministros. Tercero, cuando el Consejo de Estado decidió la suspensión provisional de la destitución del general Santoyo, que había ordenado la Procuraduría, y Santoyo regresó a la policía, a Santoyo se le promovió a general y a Santoyo lo nombré en la Agregaduría Militar de Italia. Entonces, pregunto, si yo hubiera propuesto en ese momento que lo nombraran en uno de esos cargos que dice el presidente Santos, pues la misma razón que supuestamente tendría el presidente Santos para haber objetado el nombramiento en ese cargo, él la debió expresar y debió objetar el ascenso de Santoyo a general y debió impedir que se le nombrara en la agregaduría. ¿Por qué no lo hizo? Yo vine a tener informaciones negativas sobre Santoyo cuando ya Santos no era ministro. En 2009, Santos se ha retirado del ministerio, aspira a la presidencia y me dice el comandante de la policía que ya está Santoyo regresando de Italia, que se debe retirar de la policía, que hay la información de que un testigo lo está acusando ante un juez americano. Es la primera vez que tuve esa información. Y entonces pregunto, ¿a partir de ese momento lo podíamos proponer para algo? ¿Qué objeto tenía? Además, Santos ya no era ministro. Y si Santos en su momento, en el momento anterior, tuvo esa mala información que supuestamente él invocó para rechazar una propuesta de nombramiento que yo no hice, entonces, ¿por qué no invocó la misma razón para impedir que a Santoyo se le ascendiera a general o que a Santoyo se le nombrara como lo nombré para la Agregaduría Policial de Italia? Bueno, expresidente, hablemos un poco del fondo de todo este tema, porque no es la primera vez que usted tiene un enfrentamiento con el presidente Juan Manuel Santos. Usted ayer llamó canalla al presidente Santos. ¿A usted no le parece un lenguaje exagerado, poco cortés con el jefe de Estado? La peor exageración, el peor insulto a la opinión pública es mentir. Por ejemplo, el presidente ayer dijo que había encontrado, él habló de que quería una locomotora de la minería. Usted sabe cuánto avanzó en nuestro gobierno la inversión. Dijo que había encontrado eso en un total desorden. Él lo que ha hecho es parar la minería de alta tecnología, la legal, y dejar que el país sea inundado de minería ilegal con FARC y Baquirim y destrucción ambiental. Viene cuestionando las obras públicas de nuestro gobierno. Mire, verifiquen esto, en nuestro gobierno el crecimiento de las obras públicas fue de más del 8%. En los casi 3 años del gobierno de Santos fue de apenas algo más del 2%. Ahí está el informe de seguridad del Ministerio de Defensa, para que se den cuenta ustedes cómo Santos trata de ocultar aún cifras del Ministerio de Defensa que muestran ese grave deterioro de la extorsión, por ejemplo, la seguridad, ese grave deterioro de la seguridad, por ejemplo, la extorsión que sufren muchos colombianos en casi todas las regiones de la patria. Sí, señor, pero expresidente, no me respondió, ¿por eso le dijo usted canalla al presidente Juan Manuel Santos? Además, mire, todo esto de San Andrés es una cortina de humo del presidente Santos que no se atreve a rechazar el fallo por miedo a la FARC, porque los primeros que apoyaron el fallo fueron estos individuos terroristas de la FARC.
Pero además aquí tengo un documento. Esta es una declaración de un coronel en retiro de la policía a la Fiscalía 16 especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es el coronel Pedro Mabuel Benavides. Aquí dice, por ejemplo, que a él lo llamaron para que nos acusara a mi hermano y a mí, este señor Meneses, un prófugo de la justicia, que nos ha venido acusando de paramilitarismo y que todo esto ha llevado a un congresista a hacer esas acusaciones contra nosotros. Aquí habla del asilo que les han ofrecido, del dinero que les han ofrecido, y entonces esos narcotraficantes le dijeron a este coronel que da esta declaración que necesitaban hacerle daño a Uribe, que porque Uribe había sido muy duro contra el narcotráfico. Estoy revelando este documento que me lo han hecho llegar aquí a mi casa, y si el doctor Jaime Granados lo va a entregar a todas las ramas del poder donde nos están investigando, y yo se lo voy a hacer llegar a todos los medios de comunicación. Señor expresidente, por tercera vez se lo preguntamos con mucho respeto. ¿Era necesario a su exministro decirle canalla? Hombre, si él tuvo razones en contra del general Santoyo, tuvo 3 años para expresarlas y se quedó callado, y ahora sale con eso, tarde. Entonces, cuando uno ve ese ánimo, y entonces esa orquesta pone a la señora canciller también a hacerle acusaciones infundadas a nuestro gobierno, pone a la señora canciller a decir que eso ya no podían defender a Colombia cuando ellos tuvieron las audiencias públicas, y siga y siga, y otra cosa dice un ministro y el otro. ¿Qué es eso? Eso lo resume el calificativo que anoche pronuncié, que anoche escribí frente al presidente Santos. Es decir, que usted mantiene lo que dijo anoche sobre que el presidente canalla, le dijo así Santos canalla. Quiero preguntarle por, quizá, señor expresidente, el tono que ha tomado toda la discusión entre ustedes, exmandatario y mandatario. Dice el presidente Santos que él no inició esta pelea, que incluso ha estado dispuesto a mejorar estas relaciones porque le parece inconveniente para el país el enfrentamiento. ¿Por qué no intentar, en bien del país, mejorar las relaciones? Es que el tema no es un tema de relaciones, el tema es un tema de gobierno. Un gobierno que ha dejado deteriorar la seguridad, un gobierno que acabó el diálogo con el pueblo colombiano y lo sustituyó por el diálogo con el terrorismo. Yo no sé si el presidente Santos sería capaz de aceptar negociar con la FARC a los medios de comunicación. Yo no sé si el presidente Santos sería capaz de aceptar negociar con la FARC al sector financiero, así como acepta negociar al sector agropecuario. Ningún sector se puede negociar con el terrorismo. El presidente Santos era el más duro opositor a la dictadura chavista para ganar votos, y ahora en el gobierno nos ha sorprendido, aparece como el gran patrocinador de la dictadura chavista, como aquel que legitimó a Chávez como promotor de la paz con unos terroristas que Chávez siempre ha protegido. El presidente Santos, para ganarse la presidencia, le pareció que nuestro gobierno era muy bueno, y en la presidencia lo mejor que ha hecho es desacreditar a nuestro gobierno. Claro. Señor expresidente, pero en toda pelea, digamos, el que está en la parte contraria siempre será una mala persona. El presidente Santos ha dicho que él no inició esta pelea, que él ha querido o quiere mejorar las relaciones con usted. ¿Usted está dispuesto a hacer las paces con él? Este no es un tema de relaciones, es un tema de gobierno. El gobierno que eligió a Santos fue un gobierno austero, y este ha sido un gobierno derrochón, un gobierno de auxilios parlamentarios, un gobierno de exceso de publicidad, un gobierno de viajes, un gobierno de comitivas, un gobierno de fiestas, un gobierno de derroche en las carreras presidenciales. Colombia necesita gobiernos austeros. Nosotros no elegimos a Santos para el derroche. Nosotros elegimos a Santos para que le diera continuidad a un gobierno austero que había en Colombia. Hablemos de esos excesos y de lo que usted está planteando. ¿Cuáles? Citarnos algunos puntualmente es conveniente, señor expresidente. Por ejemplo, toda esa creación burocrática. Por ejemplo, los auxilios parlamentarios. En aras de la redistribución le quitaron las regalías a las regiones, no les dieron nada en los 2 años anteriores, ahora les van a dar porque es un año electoral. Por ejemplo, el tema de la inversión en las carreras presidenciales, el derroche en las fiestas, el derroche en las comitivas, con dinero del Estado. Por ejemplo, es un gobierno que es muy pródigo para dialogar y para ofrecerle impunidad al terrorismo, y un gobierno que le da la espalda al diálogo con la base popular de la nación.
Nosotros no elegimos al presidente Santos, él nos ha sorprendido proponiendo lo que nunca propuso como candidato, todo lo contrario de aquello con lo cual nos ilusionó. Ahora propone la impunidad del terrorismo. La paz con impunidad es como el dinero mal habido, no dura. Después las BACRIM, que son iguales a la FARC, van a exigir que les den el mismo tratamiento de impunidad y de elegibilidad política. Sí, señor expresidente, ¿este es, o se podría llamar, el peor momento de su relación con el presidente Santos? El tema no es de relación personal, yo no estoy acostumbrado a eso. El tema es de país. El tema es de un gobierno que se hizo elegir con unas banderas, ha abandonado esas banderas y entonces para disculparse agrede al gobierno anterior. Por ejemplo, el presidente Santos manipuló con el presidente de la Cámara para que no me dejaran hablar a mí en la plenaria de la Cámara después que me habían citado. Allí llevé un documento muy serio sobre San Andrés, fallo que debemos rechazar para preservar la Colombia integral, todos nuestros mares, nuestras islas, nuestros islotes, para preservarla primero en el espíritu de nuestros compatriotas. Si este gobierno acepta ese fallo, lo que hace es crear una gran inseguridad en los colombianos sanandresanos y en el resto de los colombianos sobre el futuro de la unidad integral de la patria. Ese documento está en alvarouribeveles.com, en mi página de internet, y es un documento que además no hace inculpaciones a gobiernos. Lo que he dicho sobre el gobierno de Santos es, el gobierno de Santos tuvo la oportunidad de dirigir la defensa en las audiencias públicas. Si encontró que el país estaba mal defendido, pudo cambiar esa línea de defensa, pero ellos dicen que no pudieron hacer nada. Si hubieran querido, lo habrían podido hacer. El reglamento de la Corte lo permite. Y sobre aquello, levantar las actas de la comisión asesora, que se levanten, pero además les pediría a ustedes preguntarle a quienes fueron cancilleres de los gobiernos que dirigí, y a los excancilleres Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández de Soto, cuántas veces fueron en nombre de nuestro gobierno a consultarle a los expresidentes, a los jefes de los partidos políticos, a integrantes de la comisión asesora, no solamente en reuniones de la comisión asesora, sino que los visitaron en sus casas y en sus oficinas para consultar lo que veníamos haciendo sobre San Andrés. Gracias, señor expresidente, por atendernos desde Río Negro, Antioquia. Buena tarde. A ustedes muchas gracias, amigos de Caracol, y un saludo a todos los televidentes. Gracias. 12:48 de la tarde, Noticias Caracol también consultó a varios líderes de opinión sobre este nuevo episodio entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Uribe. Vanessa de la Torre, ¿qué le dijeron los entrevistados? Vanessa. Mabel, directores de medio, columnistas, líderes de opinión en general coinciden en algo. Con quienes estuvimos conversando esta mañana coinciden en una cosa, y es que en medio de ese rifirrafe verbal entre Santos y Uribe, el país es el único que está perdiendo. Ellos no están ganando, dicen. El país está perdiendo la posibilidad de tener un debate político enriquecedor entre dos de los más importantes líderes que ha habido aquí en la historia de Colombia. Y en medio de ese rifirrafe político salen a relucir aspectos internos del gobierno que ambos compartieron, que al país ni le interesan, ni le benefician, ni tampoco le aportan. Pues es una pelea absolutamente inconveniente. Un país que tiene la miseria, la inequidad, los problemas que tenemos los colombianos, la inseguridad, las BACRIM, etcétera. No pueden dos expresidentes de la República, como perros y gatos, pelear no atendiendo los intereses de los 44 millones de colombianos, sino sus intereses personales. El presidente Santos buscando su reelección y el presidente Uribe de alguna manera buscando su reencauche. Es muy inconveniente. No, a mí me parece una vergüenza y yo creo que el país está en otra cosa. Me parece que pierden los dos, porque al fin y al cabo están contándonos intimidades que poco le importan al país. Es evidente que ya están en campaña, que se están tratando cada uno de perfilar como lo más importante que tiene este país, cada uno muy a la manera latinoamericana, es decir, muy a la manera de un caudillo gritón y ruidoso, cuyo único argumento, el de cada uno, es que el otro es un mentiroso y un canalla. No, pues realmente no creo que dejen nada bueno para el país, creo que por el contrario desvía la atención de problemas muy complejos que todavía tiene el país y que realmente no creo que le sirva quizás a sus intereses particulares políticos de cada uno de ellos, pero nada más.
especie de guerra de los roses que no lleva a nada más que convertir esto en una especie de circo romano donde la gente va y disfruta sin saber el costo que está pagando, y eso es de la tranquilidad de todos. ¿Y quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? No va a ganar absolutamente nadie con la pelea, y lo que va a hacer es que va a ahondar las diferencias políticas de un país que necesita estar más unido que nunca para ver si hay una esperanza de paz que se ve bien difícil. En este caso me parece que estamos pasando de la discusión con lenguaje de estadista a la de grafitero de barrio. Entonces me parece que valdría la pena volver a subir el nivel y que haya las peleas que tenga que ver, que eso no tiene mucho misterio. Bueno, la conclusión es esa: Santos y Uribe sumidos en un debate que no enriquece para nada la política de nuestro país y que todo lo contrario, deja unos vacíos enormes y está desplazando temas que son contundentes, temas sobre los cuales la opinión pública debería estar conversando, y en cambio está escuchando insultos mutuos. Desde el norte de Bogotá, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol.